¿Qué pasa por tu cabeza cuando, primero de todo, decides dejar tu trabajo de ingeniero con un sueldo de más de 100.000 euros anuales, consigues triunfar en YouTube y lo dejas también? Emocionalmente es complejo. De repente pasas a estar en la lupa de YouTube, a estar en la lupa de YouTube y además en la lupa de otra gente, ¿no? ¿Qué sentido tiene Habitación.com? ¿Por qué nace? ¿Y por qué has decidido tú pues intentar aportar tu granito de arena para mejorar la situación de la vivienda en España? En España es súper sensible el tema de la vivienda. Oh, Dios mío, que está haciendo negocio con la vivienda. Cuidado, ¿no? Según el INE, la gente de media ahora se está hipotecando a los 37-38 años. Es una barbaridad. Nosotros aceleramos 10 años el acceso a la vivienda para mucha gente. ¿Hacia dónde va a evolucionar el sector inmobiliario español? Hay una diarrea legislativa espectacular y la gente que tiene una propiedad no sabe qué hacer. Y quiero preguntarte, Uri, ¿cómo es el camino de tener una idea de negocio? ¿Cómo ha sido ese proceso? Al principio fue como 18 meses explicar la idea y que todos te dijeran, estás loco, esto no va. Un día uno te dice, si lo haces así, sí que se puede. Ah. Bienvenidos a este nuevo podcast en el que tengo el placer de estar nada más y nada menos con Uri Valls, que aparte de un gran comunicador, empresario y divulgador, es un muy buen amigo y le he traído hoy para que nos cuente cómo está, cómo va la vida fuera de YouTube, la vida del empresario, de la persona que es capaz de levantar capital y que nos cuente un poquito sus planes, cómo va su empresa, qué le está pasando en su vida ahora mismo y si le volveremos a ver de vuelta. Así que nada, bienvenido, Uri. Mil gracias, Javi. Un placer estar aquí, como siempre, y nada, a por todas. Lo mismo digo, para mí también es un placer. Quería empezar este podcast situando un poquito a la audiencia, ¿no? Tú al final pues, empezaste en YouTube mientras estabas trabajando como ingeniero en Suiza, con un buen sueldo. Habías cumplido el sueño, ¿no?, de muchos ingenieros españoles, ¿no?, que es irse fuera muy bien remunerado, hacer patrimonio, hacer tus primeros pinitos en la inversión inmobiliaria. Sí. Empezaste a documentarlo y no solo te iba bien en el trabajo y en las inversiones, sino que encima llegaste a tener un canal, o sigues teniendo un canal, con 200.000 suscriptores. Y eso, aparte de mucha atención, pues también es un buen ingreso económico. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué pasa por tu cabeza cuando, primero de todo, decides dejar tu trabajo de ingeniero con un sueldo de más de 100.000 euros anuales, consigues triunfar en YouTube y lo dejas también o lo dejas aparcado? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Sí, la pregunta... dicho así, ¿no? Me alegro de que lo hayas formulado así, no hayas dicho, oye, este memo, ¿por qué lo dejas a medias, no? Sí, evidentemente es una decisión, ostras, que yo soy una persona que tiene una mentalidad muy inquieta y al final te das cuenta de que solo vives una vez, solo pasas una vez por esta vida y quería probar ciertas cosas. Entonces llega un momento que sí que es verdad que en YouTube me estaba yendo muy bien, es decir, que, o sea, a nivel tanto de ingresos como de satisfacción personal y tal. Pero llegó un punto en que digo, oye, a mí me gustaría ir un paso más allá, me gustaría realmente generar un impacto que sea un impacto más real que el propio impacto de la divulgación. Porque el impacto de la divulgación, digamos que pones mucho en valor, digamos, el mensaje que tú trasladas y luego recibes un feedback muy positivo, pero no controlas las variables o no impactas directamente en la vida de los demás, porque los demás tienen que hacer algo, tienen que actuar, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué tal si hacemos algo, ese algo que realmente les impacte? Y entonces salieron pues varios negocios y uno de ellos fue Habitación.com, en el que pues decidí volcarme y pasar a ganar 10 veces menos de lo que ganaba ahora. Pero bueno, de momento muy contento, muy duro también, pero muy reveladora la experiencia. Aunque luego vamos a hablar al detalle de Habitación.com, del mercado inmobiliario, de qué hace Habitación.com y de las implicaciones que tiene, ¿no?, y qué sentido tiene en el contexto económico actual. Como eres mi amigo, yo te quiero preguntar qué tal llevas emocionalmente ese cambio de vida, ¿no?, de pasar de tener unos ingresos súper altos a captar capital, montar una empresa, ponerte a trabajar para tu proyecto y para los inversores y reducir tus ingresos entre 10. Sí. Bueno, pues yo siempre he llevado una vida bastante frugal. Entonces, o sea, nunca he tenido gastos así súper locos, ni de vivienda, ni de comidas, ni de nada. Entonces no ha habido, por así decir, mucho cambio, ¿no? Es decir, seguimos viviendo bien y tranquilos, pero sí que es verdad que en la cuenta bancaria, pues ahora cada mes entra mucho menos, ¿no? Entra mucho menos, pero porque tenemos la expectativa de que con este proyecto podamos tener un potencial upside, ¿no?, mucho más grande que el que tendríamos pues siguiendo el camino que llevábamos, que también era muy alto, ¿no? Entonces, emocionalmente es complejo. Emocionalmente es complejo porque de repente pasas a estar en la lupa de YouTube, a estar en la lupa de YouTube y además en la lupa de otra gente, ¿no? Que es el mercado en general, que son las instituciones, que son los inversores, que son los grandes grupos, ¿no? A ver este tío qué va a hacer ahora y cómo lo está montando, ¿no? Entonces, oye, pues sí que
en el día a día creo que tienes que ser muy consciente de todo lo que estás haciendo y medir muchísimo más las palabras. Es decir, a mí me da... O sea, en cada palabra o en cada comunicación que hago ya no lo hago como en YouTube, sino que pienso un poco más en la empresa, pienso un poco más en lo que hay detrás. O sea, que en ese sentido pesa un poco más la parte emocional. Pesa, y sobre todo cuando te metes en un proyecto inmobiliario en el que atacas una necesidad, ¿no? E intentas aportar soluciones a un problema como es el problema habitacional, y encima lo haces con algo que a algunos les está causando un problema, porque es el tema del alquiler o la compra de habitaciones, ¿no? Cuéntanos un poquito más qué sentido tiene Habitación.com, por qué nace y por qué has decidido tú pues intentar aportar tu granito de arena para mejorar la situación de la vivienda en España. Sí, o sea, a colación de esto que comentas, o sea, has comentado un punto que es fundamental, ¿no? En España es súper sensible el tema de la vivienda, ¿no? Tú tocas el tema de la vivienda y automáticamente todo el mundo, ¡oh, Dios mío, que está haciendo negocio con la vivienda! ¡Cuidado!, ¿no? Entonces, eso lo hace especialmente difícil. Con lo cual, hay una labor muy importante de divulgar bien, de tratar de fomentar, de que, oye, lo que estamos haciendo genera muchísimo patrimonio para la gente joven y para los jóvenes, y realmente les ayuda mogollón, ¿no? Estamos acelerando casi en 10 años su acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, para la gente que se pregunte exactamente qué es Habitación.com y qué es lo que hacemos, lo que comentabas de la compra de habitaciones, pues básicamente todo esto nace de nuestro propio sufrimiento personal, de que en su día, pues compartiendo piso, etcétera, etcétera, oye, no tienes dinero tras haber hecho la carrera, haber hecho un máster y haber hecho lo que supuestamente tienes que hacer para vivir bien, encontrarte que los alquileres pues, son carísimos y con tu salario no ahorras absolutamente nada, con lo cual te empujan a compartir piso, y cada vez son habitaciones más caras y habitaciones más pequeñas, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esa persona que tiene un salario normal pero que está pagando 500 euros al mes por una habitación, hostia, tiene muy poco margen para poder ahorrar y está en un ciclo vicioso que nunca va a poder salir de allí. Entonces, nosotros lo que dijimos es, oye, ¿y si esa persona, ¿vale?, en lugar de tirar estos 500 euros al mes de su habitación, ¿no?, de alquiler a fondo perdido, pagase esos 500 al mes y fuese una amortización, ¿no?, y pudiese ir pagando mes a mes esa habitación, y al cabo de 5 años pues poder salir de allí y poder capitalizarse y sacar 35.000 euros o 30.000 euros y poder comprarse pues o la entrada, pagarse la entrada de su primera casa, o un máster, o un coche, o lo que sea que quiera, ¿no? Es decir, poder generar muchísimo patrimonio y muchísimo ahorro para esa gente joven. Y así nace. Es decir, a partir de aquí montamos una plataforma, empezamos con la divulgación a través de un canal de mi canal de YouTube y a través de un vídeo, y ahí empieza la gente a enterarse y a interesarse. Y hubo bastante demanda desde el primer día, Sí. ¿no? Sí. De hecho, nosotros lanzamos el vídeo con la idea de tener 200 leads, ¿vale? Y a día de hoy, pues solo de ese vídeo han entrado, pues en la lista de espera tenemos 15.000 personas. Entonces, 15.000 personas que nos van preguntando pues, prácticamente a diario dónde está mi habitación, ¿no? Entonces, el reto de todos estos meses desde que salimos ha sido montar toda la estructura y, sobre todo, sacar mucha oferta. Es decir, tenemos mucha demanda, ¿vale? Que somos muy afortunados por tener mucha demanda, pero ahora el reto es que esa demanda la podamos conectar con una oferta. Es decir, hacer habitaciones a mansalva, ¿no?, en ese sentido, para que cada uno pues, pueda empezar a ahorrar. Porque el perfil de persona, de ahorrador o de inversor que os está pidiendo esa habitación, ¿es alguien para vivir o alguien para alquilar en la habitación? Hay de los dos. Es decir, en toda la base de datos que tenemos dentro de la lista de espera, pues se reparte en un 60-40, ¿no?, al principio. Es decir, 60% inversores que querían invertir. No puedo comprar un piso y meterlo en alquiler, pero sí que puedo comprar una habitación y ponerla en alquiler, ¿no? Entonces, hay 60% de inversores y hay un 40% de vividores, que llamamos nosotros, ¿vale? Entonces, está bastante compensado. Evidentemente, hay más inversores porque vienen de mi propio canal, que es un canal de inversión inmobiliaria, de inversiones en general. Entonces es normal. Pero a medida que va pasando el tiempo y esto se va divulgando y haciendo más mainstream, pues van apareciendo más vividores, más interesados, ¿no? Y esto es lo que nos interesa realmente, porque donde está el impacto social y nuestra misión es en el vividor, ¿vale? Pero sería muy naif, muy ingenuo solo ir a un segmento de clientes, es decir, prescindir totalmente del otro. Por ejemplo, decidir solo ir a vividores es un problema porque cuando los vividores, imagínate que llevan 2 años viviendo en la habitación, quieren vender, tú necesitas aportar liquidez automáticamente a esa persona para capitalizarlo. ¿Y de dónde sale la liquidez? Pues normalmente sale del inversor, ¿vale? Entonces, por eso es muy, sano que exista un equilibrio entre ambas partes. A mí me parece un modelo que es muy interesante y que de verdad sirve para dar una solución a los jóvenes, porque el problema que hoy tenemos en la vivienda no es tanto en el pago de la hipoteca, porque hay una estadística muy buena que marca la evolución
del esfuerzo, del salario bruto que una persona tiene que hacer para poder devolver la hipoteca. Y realmente desde 1980, incluso aunque la vivienda ha subido muchísimo, ese esfuerzo sobre el salario bruto no ha subido mucho. Lo que sí que ha subido es el esfuerzo necesario para poder dar la entrada y gastos de la vivienda. Total. Entonces, con las habitaciones no ocurre esto. Ocurre en una escala mucho más abajo, ¿no? Muy menor. Entonces, hay muchísima más gente que, evidentemente, si tú no tienes ningún tipo de ahorro, pues será difícil, ¿no? Pero solo teniendo unos pocos miles de euros, o sea, ya teniendo pues 4.000, 5.000, ya puedes entrar, ¿no? Al final, nosotros pedimos una pequeña entrada en la habitación, evidentemente, pues para filtrar un poco el perfil de solvencia y tal, ¿no? Pero, evidentemente, para una casa en Madrid, pues si el banco te financia el 80% y necesitas el 20% y un piso vale, pues no sé qué valdrá en Madrid ahora mismo, depende de la zona, pero 700, 600, o da igual si valen 300.000. O sea, necesitas 60.000 euros más gastos, ¿no? Claro, es una barbaridad. Entonces, con una habitación ya teniendo esos 5.000, 6.000, o incluso lo puedes pedir a los padres o lo que sea, pues ya puedes entrar y empezar a generar patrimonio. Es decir, eres propietario, no lo estás tirando a fondo perdido. Y eso parece mentira, pero ayuda mogollón. O sea, le permites a la persona empezar a capitalizarse mucho más rápido y entonces llega un momento que a esa persona le estás cambiando la vida, porque en pocos años podrá tomar decisiones que antes, si no hiciera esto, las podría tomar al cabo de 15 o 20 años, ¿no? Según el INE, los jóvenes tardan de media 15 años desde que empiezan en el mercado laboral, tardan 15 años en poder ahorrar lo suficiente para pagarse la entrada de su primera casa. Es decir, la gente de media ahora se está hipotecando a los 37, 38 años, que es una barbaridad. Es una barbaridad. De media, ¿eh? Entonces, claro, nosotros permitimos que tú puedas tener el dinero necesario para la entrada de tu casa ahorrando, habiendo comprado la habitación, simplemente ahorrando durante 5 años. Es decir, aceleramos 10 años el acceso a la vivienda para mucha gente. Entonces, claro, esto es mágico. Es un momento mágico. Y es cuando la gente, pues por eso hay mucha demanda y empiezan a lanzarse. Hay todo tipo de perfiles, pero donde nosotros nos focalizamos más es en el vividor. Porque, ¿qué precio tiene una habitación media en Madrid, en Barcelona o en ciudades un poquito más pequeñas como Valencia, Alicante o Lleida? El precio de la habitación es súper fácil de calcular, que es lo que vale el inmueble en el mercado, que es un inmueble pues, reformado y tal, en una buena zona, dividido entre el número de habitaciones que tenga. Pues si un inmueble vale 200.000 euros, ¿vale? Que puede estar, pues yo que sé, en Tarrasa o puede estar en Barcelona, en ciertas zonas periféricas, un poco más, y hay 4 habitaciones, pues entonces 200 entre 4, 50, ¿vale? La habitación valdría 50. Siempre vale, digamos, en función de la superficie que tú estés adquiriendo. Es decir, si tienes una habitación más grande, pagas un poco más, y si tienes una habitación más pequeña, pagas un poco menos, ¿vale? Pero, o sea, va en función de la superficie que tenga tu habitación. Pero vale eso, y cuando estás comprando la habitación, lo que estás comprando es una parte indivisa del inmueble que incluye, aparte de la superficie de tu habitación y todo el mobiliario y todo, también parte de las zonas comunes. Es decir, tú puedes hacer uso privativo exclusivo de tu habitación y uso y disfrute de las zonas comunes. Como si se tratase de cuando compras un piso en un bloque, que tú compras también parte del rellano y del ascensor, ¿vale? Pues es lo mismo, pero dentro de casa. Muy interesante. Y Uri, la parte de la financiación y el acceso, ¿no?, de entrada, Sí. ¿cómo funciona más o menos? Si, por ejemplo, tú estás comprando una habitación de 40 o 50.000 euros, ¿qué porcentajes tienes que dar en entrada, en anticipo, para poder acceder a la financiación? Pues nosotros pedimos, porque ya te digo, hacemos un poco del filtro, entre el 10 y el 20%, ¿vale? De entrada. Entonces, esto es normalmente lo que pedimos. Ahora bien, lo que es más importante para nosotros es que ese préstamo que nosotros ofrecemos, la cuota resultante del préstamo nunca sea superior a lo que pagarías de alquiler. Entonces, para la persona, que tiene 2 alternativas, ¿no? El que comparte piso, o pago el alquiler o compro la habitación. Que siempre sea por el mismo precio, en lugar de tirarlo a fondo perdido, eres propietario, ¿vale? Entonces, esta es la propuesta de valor. Y en cuanto a los préstamos, pues colaboramos con entidades financieras que son pues, tiers en España, los bancos de toda la vida, y ofrecemos este préstamo habitación para esta gente. A mí me parece brillante, la verdad, porque Gracias. dar la oportunidad a la persona que entra a estar ahorrando desde el día 1 en vivienda y no tener que esperar 12 años a acumular la entrada, que en esos 12 años va a haber subido otro 20 o 30% fácilmente. El precio de la vivienda es como una carrera contra reloj, en una cuesta arriba en la que vas con una mochila y te es casi imposible llegar. Entonces, me parece muy, muy interesante tanto para la persona que vive como para la que invierte. Y sobre este tipo de perfil, que es una gran parte del que tenemos en el canal y del que tienes tú en el canal, quería preguntarte qué rentabilidades pueden esperar obtener
invirtiendo contigo en este tipo de habitaciones. Sí, nosotros cuando hacemos el planteamiento de una habitación, como mínimo, para el que potencialmente sea inversor o para el vividor que vive hoy, que luego al cabo de 2 años se va y lo que en lugar de venderla la deja en alquiler porque quiere sacar una renta mensual, lo que buscamos siempre es que la habitación arroje un 7% neto, ¿vale? Como mínimo. Son las rentabilidades que estamos, digamos, ahora mismo ofreciendo en las habitaciones que sacamos. Entonces, buscamos que siempre dé ese 7 mínimo neto, incluyendo ya, deduciendo todos los costes, pues la parte de prorrata del IBI, de los residuos, de la comunidad, los seguros y nuestra tarifa de gestión. Gestionamos todos los alquileres de forma que otorgamos una inversión pasiva, por así decir, a los inversores, y esta es la idea, 7%. 7% es una muy buena rentabilidad. Es una muy buena rentabilidad. Es una rentabilidad que es... Sobre todo teniendo en cuenta, perdona Javi, que estamos hablando de grandes ciudades. Es decir, tú en grandes ciudades, cuando te vas a comprar una vivienda en Barcelona, aunque sea una zona 3, 4, da igual, no vas a sacar un 7 neto, ¿vale? No lo vas a sacar. O sea, en grandes ciudades no existe esto, ¿no? Entonces nosotros permitimos que pagando un ticket más pequeño, ¿vale?, puedas tener una rentabilidad igual que la que tendrías en una zona periférica o en otro sitio, ¿no? Pero estás en una gran ciudad. O sea, tienes un activo real, ¿vale?, que se escritura delante de notario, que te registra, apareces en el registro de la propiedad como propietario real y, oye, no solo te sirve como inversión, ¿vale?, te sirve también como activo para ti por si algún día o alguna noche tienes que ir, pues yo qué sé, a dormir allí o lo que sea, es tuyo, ¿no? Esto lo puedes utilizar y hay mucha gente que nos compra por eso, porque están en Madrid, por ejemplo, son directivos que están en Madrid y viajan mogollón a Barcelona. Entonces nos dicen, claro, yo me dejo al mes chorro 1.000 euros en Airbnbs, en hoteles, en Booking y tal, me compro una habitación que me cuesta 500 euros al mes y ya está, ¿sabes? Y la tengo. A mí me gusta tanto para el inversor porque al final el pequeñito ahorrador que a lo mejor no tenía un poder adquisitivo enorme para poder diversificar, porque la diversificación es parte importantísima en cualquier cartera de inversión. A mí personalmente me encantan los fondos indexados, pero a medida que la cartera va creciendo me planteo diversificar en otros activos. Y a mí me gustan más los activos prime. No me gusta, por ejemplo, comprar un piso en una ciudad de tercer nivel español en las afueras por 70, 80 mil euros de 3 habitaciones, porque no sé si me gusta del todo el perfil que me va a alquilar. Pero claro, la idea de poder comprar algo en el centro o cerquita del centro de una ciudad principal por 50, 60 o 80 mil euros es muy atractiva, porque antes la gente que no podía acceder a una vivienda tenía que irse a plazas de garaje, trasteros, y sin duda va a tener mucha más liquidez el día de mañana en el mercado secundario. Seguro. Poder vender una habitación que no un inmueble de este tipo. Evidentemente, sí, sí. De hecho, es un comentario muy habitual que nos han hecho, incluso pues gente que quiere también diversificar, ¿no? Es decir, no meter todos los huevos en la misma cesta en el sentido geográfico. Es decir, yo quiero invertir en inmuebles, pero no quiero estar, pues, yo qué sé, solo en Barcelona, porque a lo mejor tengo miedo de algún aspecto regulatorio, por ejemplo, y quiero diversificar mi riesgo geográfico, pues compro una habitación aquí, otra allí, ¿no? Entonces esto también es útil. A pesar de que he dicho todo esto, pues nosotros siempre focalizamos los lanzamientos de habitaciones primero para los vividores, ¿vale? Entonces siempre es la gente que quiere vivir los primeros interesados, y si vemos que hay vividores o que ponen problemas o no reservan a tiempo, entonces nosotros vamos abriendo la puerta poco a poco en cada lanzamiento a más gente, ¿no? Y entonces van entrando los inversores y los inversores normalmente lo tienen muy claro. O sea, cuando entran, hacen la matemática y dicen, ya. Se nota que la prensa te ha dado caña, con el tema de más especulación. Antes podíamos vivir en un edificio, antes en una planta, ahora después en un piso y ahora ya en habitaciones. Estás muy enfocado a los vividores y no a los inversores. Sí. Bueno, en realidad es verdad, O sea, lo que realmente nos motiva es eso, ¿no? Pero sí, es esto que comentas, mira, es una historia real, ¿vale?, de uno de nuestros inversores. Nos invirtió al principio del proyecto porque dijo, yo lo tengo clarísimo. O sea, había una vez... mi madre y mi abuela, nos decía, viajaban de Zaragoza a Madrid en coche, ¿vale? Esto te estoy hablando de hace mogollón de años. Y por primera vez vieron un cartel, ¿vale?, que ponía, se vende o se alquila piso. Y dijeron, ¿qué es un piso? Porque en ese momento, ¿vale?, solo se vendían fincas enteras, ¿vale? O sea, en ese momento el status quo era una finca entera. Luego las fincas enteras se partieron en plantas. Vivía una familia en una planta, otra familia en otra planta. Luego las plantas se partieron en 2 y se hicieron estos megapisos que tenemos, que son antiguos aquí en Barcelona, que tienen los techos altos de 3 metros y tal. Luego esos pisos se partieron en 4, luego en 8, ¿no? Y ahora nos dijeron que el status quo es vivir en un piso, ¿no? Pero al final, el sector inmobiliario es un sector que está sujeto, más que ningún otro, o igual que los otros, a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si hay
millones de personas queriendo vivir en Barcelona y no se puede construir más, pues solo queda que los espacios sean más pequeños. Y esto ha ocurrido durante toda la historia, ¿vale? Y lo hemos visto en muchísimos otros países. Es decir, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto... Aunque no nos guste, y yo soy el primero que intenta que todas las habitaciones tengan unos mínimos de superficie, que sean habitaciones en las que yo viviría, Si te fijas, si entras en la web, ves los estándares de calidad, ves lo que damos y nos lo curramos mucho precisamente para que no haya, digamos, esa posibilidad de la gente que diga, hostia, voy a vivir en una lata de sardinas. Pues no. O sea, nosotros dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo y dinero en poder hacer eso. Y es súper curioso porque es algo que ahora no, la gente cuando lo lee por primera vez de que, oye, viviremos en habitaciones, se lleva las manos a la cabeza, cuando los que se llevaron las manos a la cabeza en su momento, ¿no? Era la burguesía que decía, pues, yo tengo mi finca, ¿no? ¿Cómo me voy a meter en un piso, en un bloque de hormigón con 20 familias más, ¿no? O sea, ¿esto qué nos quieren hacer con esto, no? Pues ahora es lo mismo. De todas maneras, a mí me parece de verdad muy interesante el hecho de que tú no estás planteando que alguien tenga que vivir en una habitación toda su vida. No, para nada. Tú lo que estás permitiendo es ampliando la oferta de poder convertirte en propietario de un inmueble, aunque sea de una fracción del inmueble, aprovechar ser propietario de ese trocito del inmueble para que se revalorice con el tiempo, tú poder ir ahorrando mientras vas repagando el préstamo y, oye, el día de mañana dar el salto al piso completo cuando tu poder de... Porque normalmente los salarios van subiendo con el tiempo, te capitalizas más. Entonces, es un tema que evidentemente da una opción más para invertir y sacar rentabilidad, que no hay que criminalizarlo, pero también ayuda al ahorrador en ese proceso puente. No le estamos diciendo quédate ahí toda la vida, porque donde sí que le complicas el tema es si no sacas opciones de ser propietario de nada, claro. Ahí sí que se lo complicas. Total. De hecho, y esto va muy relacionado con la propiedad privada y con el acceso a la propiedad, en definitiva, ¿no? O sea, nosotros estamos dando una opción de acceso a la propiedad directo y esto te permite capitalizarte, o sea, generar patrimonio y capitalizarte. Es decir, hemos creado una nueva forma de inversión y de ahorro. ¿Vale? Y esto es importantísimo, es lo que decías tú. Nosotros no pretendemos que la gente viva en las habitaciones, o sea, pero sí que hay una fase de tu vida en las que muchísimos jóvenes, y cada vez más, solo tienes que ver los números, ¿no? Cómo está creciendo de forma exponencial por la falta de capital y cómo está el mercado, que van a tener que compartir piso. Entonces, pues ya que tienen que compartir piso, que puedan generar patrimonio durante esa etapa, ¿vale? Y lo que decías tú, nosotros... Al contrario de muchos otros modelos, nosotros no destruimos oferta, no cambiamos esa oferta, no gentrificamos. Es al contrario. Yo estoy aumentando la oferta de un solo inmueble, aumenta la oferta por 4. Es decir, hay 4 personas que vivirán allí, ¿vale? Y por lo tanto, o sea, esa gente podrá hacer su vida, podrá capitalizarse y más adelante podrá tomar decisiones que de otra forma no podría tomar. Súper interesante, Uri, pero con toda la deriva un poco populista que hay hacia las medidas de control en el sector inmobiliario, sí. ¿No os da miedo que metan las garras o las zarpas y prohíban este tipo de modelos de inversión o de ahorro? Nosotros, es una muy buena pregunta, Javi, porque aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es, nosotros escogimos una forma jurídica muy concreta para hacer copropiedad, que la copropiedad se puede hacer de 1000 formas, puedes escoger la tokenización, puedes escoger montar una sociedad en cada piso y fraccionar los títulos participativos de esa sociedad. Nosotros escogimos el proindiviso, es decir, tener propiedad real sobre el activo, ¿vale? Precisamente porque estaba altísimamente establecido y regulado en el derecho español, ¿vale? Lleva en el derecho español la forma del proindiviso desde el 1880 y es la misma forma jurídica que utiliza una pareja o un matrimonio cuando compra un piso, ¿vale? Tú compras pues con tu pareja al 50% en proindiviso, ¿no? O cuando recibes una herencia, pues compras, o sea, te adquieres, perdón, de repente heredas ese porcentaje en proindiviso, o sea, una parte indivisa, una fracción del inmueble. Pero es propiedad real, es decir, tú desde el minuto cero figuras en el registro y esto te da seguridad jurídica, ¿vale? Es decir, si intentasen meter mano, ¿vale?, en esto, en realidad estarían imposibilitando que las parejas adquirieran una vivienda juntos o que una familia heredara, ¿no?, un piso. Entonces, nosotros precisamente hicimos esto porque si algún día a nosotros nos pasa algo, que no tengan ningún tipo de afectación. Es decir, que los clientes no tengan ningún tipo de afectación porque ya siguen figurando en el registro de la propiedad, siguen habiendo una serie de contratos privados que se elevan a público en nuestro modelo que regulan esa relación entre los propietarios de medio, de manera que la única afectación que tendrían si nosotros el día de mañana no estamos es un tema de gestión, que tendrían que, pues en lugar del servicio de limpieza o no sé qué, pues lo tendrían que contratar con un administrador de fincas, ¿no? No con nosotros, pero es una afectación menor. Y eso hace que nuestro modelo sea extremadamente robusto,
¿vale? A diferencia de otros. Porque ¿cómo sabe alguien qué porcentaje de la casa tiene o qué partes de la casa pertenece a cada propietario del proindiviso? Sí, esto cuando tú compras la habitación, tú estás comprando un porcentaje que se establece allí, pues, un 23%, ¿vale? O un 25%. Y eso incluye la superficie de tu habitación más la parte igualitaria de las zonas comunes. Entonces tú sabes perfectamente, dentro de un plano superficiado, que se pasa y se ponen los contratos, evidentemente, se indica, pues Javi es propietario de la habitación 1.A y puede hacer uso exclusivo y privativo de ese espacio y también puede hacer uso y disfrute, lo que decía, de las zonas comunes, ¿vale? Y entonces, que al final es lo mismo que hacer uso y disfrute del rellano y del ascensor, que también lo comentábamos antes. Pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces así lo saben en el contrato. ¿Y el modelo de negocio de habitación.com cómo es? ¿Dónde ganáis dinerito? ¿Qué es lo que a vosotros os interesa? Sí, nosotros ganamos dinero o sea, tenemos una comisión de compraventa como si fuésemos una inmobiliaria, ¿vale? Que es un flat fee siempre, es la misma, y luego gestionamos las habitaciones. ¿Vale? Entonces, nosotros gestionamos toda la parte burocrática, papeleo. Al final tú vives en la habitación como si vivieras de alquiler, ¿vale? O sea, no haces nada de papeleo porque lo hacemos todo por ti, pero hay que hacer cosas, ¿no? Hay que pagar el IBI, hay que pagar los residuos, hay que pagar la comunidad, te gestionamos la limpieza. Es decir, hay una serie de cositas que entonces simplemente, pues eso, cobramos un pequeño ¿La fee. limpieza? ¿Cómo funciona esto? ¿Te limpian el piso, tu habitación? En principio está incluido en este fee que te gestionamos la limpieza de las zonas comunes. Entonces viene una persona, hace las zonas comunes, la cocina, los baños, lo que sea, la terraza y tal. Y si tú quieres también que te entren en la habitación y la hagan, pues entonces va aparte, ¿vale? Tú pagas la hora, que no sé si son 11 euros o 12 o 15, los que sean, y pagas y te hace toda la habitación a fondo si quieres. Pero normalmente los clientes siempre nos han dicho, oye, yo prefiero escoger cuándo entran y cuándo no. Y en cada habitación pues hay llave y lo tienes todo tú, digamos, súper controlado. ¿Y cuál está siendo vuestro mayor reto? Porque si tenéis tantos miles de leads, imagino que el captar potenciales ahorradores que quieran invertir y ahorrar alquilando o gente que quiera vivir no es un problema. ¿Cuál es vuestro reto al que os enfrentáis en habitación.com? Sí, el reto es un poco el que te comentaba al principio, ¿no? Es decir, tienes mucha demanda, te falta mucha oferta. Entonces empezar a crear oferta a punta pala, ¿no? Y eso tiene pues una serie en el sector inmobiliario, de retos, sobre todo de timings. Necesitas encontrar inmuebles que te sirvan y necesitas hacer unas reformas sobre esos inmuebles para dejar las habitaciones niqueladas, ¿no? Que son esas habitaciones premium que siempre ofrecemos. Entonces, pues bueno, eso tiene unos retos de tiempos, unos retos de ejecución y sobre todo también de encontrar esas oportunidades. Tenemos como varios caminos para poder aumentar de forma drástica la oferta. Tenemos, pues oye, desde equipos de captación propios, equipos de captación externos, tenemos un sistema de captación automático que estamos construyendo ahora para que cualquier persona que sea propietaria y que diga, oye, quiero vender mi piso rápido, ¿vale? Que lo pueda meter con nosotros porque te lo podemos vender en prácticamente una semana, ¿vale? A diferencia de lo que te tardaría una agencia inmobiliaria, que son meses, ¿no? Oye, yo te lo puedo vender muy rápido porque tengo una lista de espera de 15.000 personas en esta zona. Entonces, esta sería otra. Y luego ya, como cuarta vía, por ejemplo, también estamos explorando con partners. Ya hemos firmado 3 acuerdos con grandes partners. Entonces, esos partners pues aumentan la oferta a través de un contrato. Pues ellos están obligados a aumentar la oferta y nosotros les pasamos un poco y les explicamos cómo debe ser esa oferta, qué estándares de calidad tienen que tener, etcétera. Por hacer entender un poquito más a la gente, ¿qué tipo de partners son estos? O sea, ¿qué socios buscáis ahí estratégicos? Estos socios a día de hoy son socios que son un poco especiales, es decir, son firmas de inversión, son vehículos de inversión un poco más grandes o empresas que se dedican a ya hacer house flipping desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, siempre pedimos ahora, como mínimo, que son los primeros, les exigimos un poco más. Les pedimos que como mínimo tengan un músculo más o menos de 10 millones de euros detrás o que hagan X habitaciones al año, ¿vale? Entonces, lo estamos haciendo así al principio para garantizar que los primeros que salen como mínimo te vayan a aumentar la oferta y luego poco a poco iremos abriendo este melón. ¿Vale? Interesante, Uri. ¿Cómo ves la evolución de los precios en el sector inmobiliario en España? Porque mucha gente pensaba que con la subida de los tipos de interés se iban a estabilizar los precios o incluso se iban a corregir en algunas zonas. Y la tendencia en la mayoría de España es que siguen hacia arriba. Un experto como tú, que lleva ahora, pues desde que lo analizaba para divulgar y ahora, pues no, que llamas como negocio y como algo serio y que quieres crear una startup potente en ello, ¿qué sensación tienes tú? ¿Hacia dónde va a evolucionar el sector inmobiliario español? Bueno, pues evidentemente, como bien sabes, Javi, que también lo dices en los vídeos, ¿no? Es un tema de oferta y de demanda. O sea, la demanda no cesa, a pesar de que subieron los tipos y puedes argumentar que hay una potencial bajada de la demanda, la oferta sigue siendo tan pequeña que no hay forma de equilibrarla y hacer que el precio pues reduzca, ¿no? Por lo tanto, seguirán subiendo los precios. Se estima, pues bueno,
hablar de medias en el sector inmobiliario, pues para mí es como, yo qué sé, como a no hacer nada, ¿eh? Pero se dice que seguirán subiendo pues un 2%, es decir, que seguirán esos precios al alza. Pero es que el dato grave, que no se explica lo suficiente, es que desde hace más de 10 años faltan 100.000 viviendas, hay un déficit de 100.000 viviendas anuales. Es decir, 100.000 viviendas anuales. Que en 10 años, o sea, faltan 1 millón de viviendas, Javi. Entonces, no hay medida política que pueda dar 1 millón de viviendas. No la hay. Por ejemplo, ahora ha salido, pues, me acuerdo el otro día, un artículo, Ayuso, ¿no? En una colaboración en Madrid, público-privada, van a sacar, no sé si era Ayuso o dónde era, perdón, a lo mejor me estoy equivocando, o era en Málaga, no me acuerdo, salen 500 viviendas de alquiler asequible, que dices, hostia, muy bien, 500 viviendas, son muchas. Vale, solo faltan... Es un 0,2%. Es un 0,2%, solo faltan 900, no sé cuántas mil, ¿no? Claro, ese es el reto. O sea, no habrá ninguna medida política que arregle esto. Y mucho menos el intervencionismo, que es algo que ha realmente capado, ¿no? el crecimiento de la oferta. Entonces hay que mirar otros modelos. ¿Qué efecto tiene el intervencionismo? La limitación de precios de alquiler. Bueno, a ver, aquí yo me voy a sobre todo basar en lo que ha ocurrido pues, en otros países que han intervenido el mercado antes que España, ¿no? Como por ejemplo Berlín, que salió un informe explicando exactamente cuáles habían sido los resultados de ese intervencionismo, de esa regulación y de topes del precio del alquiler, y evidentemente el resultado directo es una caída drástica de la oferta. Es una caída drástica de la oferta, evidentemente, pues porque los pequeños propietarios tienen miedo, pasan incertidumbre, deciden congelar o bloquear su oferta y dicen, oye, yo a estos precios y tal no me sale a cuenta, los gastos me van subiendo cada año por la inflación, no puedo subir el precio, pierdo pasta, pues prefiero no arriesgarme a alquilarlo y que me entre un ocupa o lo que sea, entonces lo tengo ahí bloqueado, o trasladan su inversión, su propiedad, pues a otros modelos de inversión, ¿no? Trasladan alquileres temporales, que es lo que ha pasado, o alquileres turísticos, etc. Entonces, lo que se ha visto en definitiva es que no funciona, se ha vuelto a ver ahora en Barcelona, ya tenemos datos, se redujo la oferta, que fue una auténtica barbaridad, en tan solo 6 meses, o creo que fue 8 meses, se redujo un 50% la oferta en Idealista. Es una barbaridad. O sea, de repente la mitad de los pisos no están. Es en plan, hostia. Claro, mi propio hermano, que ahora está buscando casa, ¿no? Hostia. No hay. Uri, es que no hay. O sea, y cada cosa que sale o es malísima, pero aquí hay gente que ya empieza a decir, bueno, es mala, pero bueno, mejor que nada, ¿no? Que dices, hostias, ¿hasta dónde hemos llegado? O no hay, o no la encuentras. Entonces es gravísimo. Es que es alucinante porque cualquiera que haya analizado un poco cómo ha ido la evolución de la construcción en España, si miras la gráfica, ¿no? Que hasta 2008 se construyó muchísimo, y desde 2008 los visados de obra nueva se han dividido como entre 12 o entre 15 es una barbaridad. Anualmente, ¿no? Sí. Y hay quien dice, con muy mal criterio, en mi opinión, que en 2008 se estuviese construyendo en máximos y no bajasen los precios es un ejemplo de que construir y aumentar oferta no funciona, pero explícales por qué se están equivocando. No, se están equivocando, pero garrafalmente. Es decir, voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Que es el ejemplo de Barcelona. Es decir, en Barcelona hay una regulación, ¿no? Que iría de acuerdo, ¿no? con los que dicen este argumentario de que, oye, no debería haberse construido, ¿no? Evidentemente, aquí juega una parte importante pues, dentro de la oferta y la demanda, la geografía, ¿no? Dónde se construye y dónde no se construye. Pero, por ejemplo, en Barcelona pues, hay una regulación clara a la hora de promover, que tú tengas que dedicar, pues, por ejemplo, un 30% de todas las viviendas que saques tienen que ir a VPO, ¿no? A vivienda de protección oficial. Claro, esto hace que una persona que vaya, un promotor, que coja su dinero y dice, vale, quiero hacer ahora aquí un bloque de viviendas y voy a tener vivienda para X personas, ¿no? Me va a costar 10 millones de euros. Claro, si le estás diciendo que un 30% tiene que ir a vivienda social, claro, él hace los números y dice, es que no me sale a cuenta. No me sale a cuenta desde el punto de vista de voy a arriesgar aquí 10 millones de euros. Seguro que en todas promociones te equivocas y hay serias de desviaciones, ciertas desviaciones, perdón. Pero es que si tengo que meterle un 30% de VPO, no voy a construir. Prefiero hacer otra cosa con estos 10 millones o irme a otro lado. Entonces haces que no se genere oferta de producto. Y si no hay oferta y la demanda sigue subiendo porque más gente quiere vivir en Barcelona o en Madrid o donde sea, pues solo hace que los precios suban. Entonces se tiene que fomentar, ¿vale? Que se pueda, ya sea a través de colaboraciones público-privadas, ya sea a través de vivienda
pública, de lo que sea, pero se tiene que aumentar la oferta de forma masiva. Y si tú vas poniendo palos a las ruedas a la gente que se quiera arriesgar su capital a hacer eso, pues lo único que vas a provocar es que sigan subiendo los precios. Sí, además yo creo que con el tema de las medidas, ¿no? De límites al control del alquiler, no se le pueden pedir fianzas a las familias vulnerables. Si tiene hijos, luego no le vas a poder echar tan fácilmente si no paga. Yo creo que al final el dinero es como el agua y siempre va a encontrar su camino. Y todos somos muy morales con el dinero de los demás, pero cuando tú tienes una casa en propiedad y te ponen todos estos problemas, vas a buscar la manera de saltártelos. Uh-huh. Sería incluso mejor para la recaudación estatal que fuese más fácil poder echar a la gente que no paga, que fuese más fácil construir, recaudaría muchísimo más y un inquilino no pondría tantos problemas o no cobraría en B o no filtraría tanto a la persona que deja entrar a su casa porque tendría la confianza de que la puede echar cuando quiera, ¿no? Totalmente. Y luego otro razonamiento que mucha gente no es consciente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora quieren, como medida pues, electoralista, supongo, aumentar y dejar que la persona se financie hasta un 90% para hacer una vivienda. Que a priori no me parece del todo mal. Es decir, está claro que el problema de acceso a la vivienda es en el ahorro a la entrada, lo podemos facilitar. Pero si estamos facilitando eso contra el mismo stock de oferta, exacto, vamos a subir el precio. Exacto. Lo que estás haciendo lo mismo que en 2008. Y al final lo que hacemos es incrementar los precios con unos salarios súper empobrecidos y con una legislación a la hora de construir que es vergonzosa. Y yo creo que mientras no se den cuenta que hay que volver a construir y construir masivamente donde la gente quiere vivir, que esa es la principal diferencia en 2008, que también se construyó muchísimo en zonas pues, muy despobladas. Exacto. Vamos a tener un problema aquí. Totalmente. Y no hay, o sea, no ves realmente que exista una vocación, una intención de solucionar sobre esto. Si tú miras los números, por ejemplo, solo lo que se recauda del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, que dices, hostia, este impuesto debería ir destinado pues, a la creación de vivienda pública, ¿no? Digo yo, o a iniciativas del estilo, ¿no? Y ves que no sé cuántos miles de millones de euros es el IBI en España, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una tasa de vivienda pública sobre el parque inmobiliario actual español del 2%. Es decir, estamos a la cola de Europa, donde la media europea pues estamos en torno al 7-8% de parque de vivienda pública, y muy lejos de los que nosotros decimos que son nuestros referentes, que son pues, Países Bajos y tal, que están casi en el 30%. ¿Vale? Es decir, nos llenamos la boca de sí, yo tomo muchas políticas, pero ¿dónde está tu parque de vivienda pública? En el 2%. Estás a la cola, el último de Europa, el último, con mucha diferencia, ¿no? Entonces, empieza a trabajar, a fomentar más vivienda pública, ¿vale? Y aumentar tu parque para que realmente los precios pues, puedan empezar, como mínimo, a relajarse un poco, ¿no? A tener esa fluctuación y que más gente pueda empezar a comprar, pero si te llenas la boca de hacer cosas y lo único que haces es, oye, voy a intervenir el mercado, ¿sí? Invierte los miles de millones que tienes del IBI o de lo que sea en hacer vivienda pública y promociones de vivienda pública. Luego hay otro mito que a mí me gusta mucho y es que el parque de vivienda alquilada está en manos de los grandes inversores y los fondos buitre, ¿no? Sí, esto es terrible también. O sea, esto es de, bueno, es eso, un titular populista totalmente, cuando el 90 y altos % del parque es propiedad del pequeño propietario, ¿no? Y eso es un poco lo que no se entiende. O sea, aquí nos pensamos que la culpa de que los precios suban es de los grandes fondos, y yo no te digo que los fondos lo hagan bien o mal, y aquí no me voy a meter, pero está claro que con las políticas que de momento has tomado, ¿no? Si expropiaciones a los grandes tenedores que tengan más de no sé qué, porque entonces lo voy a poner como vivienda de protección oficial o vivienda pública o lo que sea, lo que se ha visto es que de momento pues esto no mueve la aguja. Eso no mueve la aguja. Lo mismo que con las Golden Visa, ¿no? Que las eliminaron también y suponían un porcentaje ridículo de... Es ridículo. O sea, es una medida totalmente, pues eso, electoralista para en un momento determinado pues captar votos. Decir, oye, mira qué bien lo están haciendo, que eliminan esto de la Golden Visa. La Golden Visa normalmente, y aquí dependerá de cada caso, pero normalmente es una buena señal. Normalmente significa inversión en el país, que de repente pues una persona que tiene capital entra en el país, seguramente genera un negocio, genera otro, genera empleo, permita que aumente la recaudación porque esa persona va a empezar a gastar. Si empezamos a cortar todas estas potenciales entradas de capital y de inversión, pues lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo. Y luego el siguiente gran mito, ya por dejar este capítulo cerradito de los mitos, son los pisos vacíos, ¿no? Esto, ya te digo, en cuanto a los... Hay una parte de los pisos vacíos que aquí sí que hay como mucha teoría, ¿no? Pero sí que es verdad que puede existir una parte de pisos vacíos que sea real, ¿no? Pero es real porque tú estás obligando de tanto intervencionismo al pequeño propietario a que esté cagado de miedo y que no haga nada.
Porque hay una diarrea legislativa espectacular y la gente que tiene una propiedad no sabe qué hacer. Es muy bestia. Dicen, hostia, me están cambiando la ley cada 2 días, ahora el turístico, ahora el no sé qué, ahora el no sé cuánto. Yo no hago nada. Y entonces sí que te encuentras, que no te digo que sea verdad o mentira lo de la vivienda vacía, pero que sí que hay activos que están vacíos y congelados fuera de la oferta, ¿vale? Precisamente porque los propietarios no se sienten con la seguridad jurídica suficiente para poder decir, aquí está mi inmueble, lo pongo en el mercado. Hay mogollón de inmuebles que están así. Hay mogollón, pero ¿qué porcentaje pueden representar? Porque yo por lo menos toda la gente que conozco que tiene dinero gracias a no desperdiciarlo. Es decir, no a tener ahí vacío un inmueble que le puede generar 1.000, 2.000 o 3.000 euros al mes en interés. Totalmente, sí. No, ahora con los porcentajes no te sabría decir, Javi. No tengo el dato encima, pero evidentemente. O sea, esto de la vivienda vacía, etcétera, etcétera, es más teoría, ¿no? Conspiración casi, que evidentemente puede haber mucha vivienda vacía en geografías en las que pues no haya demanda, ¿no? Es decir, pues lo que decías tú antes, perdido allí en un pueblo de, yo qué sé, Castilla-La Mancha, perdido a la mano de Dios, pues pueden haber un bloque entero que está vacío. Pero es que ¿quién quiere vivir allí? O sea, cuando tú lo pones esa oferta en el mercado, nadie la quiere, evidentemente. Entonces tienes que tratar de entender dónde está esta vivienda vacía, ¿no? Pasó exactamente lo mismo con las medidas que comentaba pues, el presidente del gobierno cuando dijo lo de, no, las 40.000 viviendas de la Sareb van a... Pero ¿dónde están esas viviendas, no? O sea, nadie quiere vivir allí, señor presidente. Es que el problema con el tema del inmobiliario es que es tan emocional que hablan para el que está muy dolido y le dicen cosas que quiere escuchar, porque la Sareb se ha ido liquidando desde el 2012 y los inversores se han quedado con todo aquello que podían sacar algo de rentabilidad y ya lo han puesto a disposición del mercado. Entonces, lo que todavía queda en la Sareb, pues... Aquí de nuevo, o sea, creo que, y esto se ha visto, por ejemplo, en Argentina, que hizo un experimento el señor Milei, que muchos éramos pues escépticos, ni de un lado ni del otro, pero éramos escépticos de decir, hostia, trató de desregular a saco todo el intervencionismo y toda la regulación que había encima del mercado inmobiliario para tratar de bajar los precios, ¿no? Y funcionó. Bajaron un 30% los precios, ¿no? En pocos meses. Entonces fue, hostia, esto realmente funciona. Y fue muy valiente porque realmente tomar una medida tan drástica puede tener también un recoil, es decir, un efecto secundario que ayude a lo contrario, ¿no? Pero le salió bien. Es decir, demostró que eliminando el intervencionismo la gente pone su piso en alquiler. Y como lo pone en alquiler, pues bajan los precios. Y ya está. Es que fue impepinable. A mí me gustó mucho, más allá de las otras políticas que ha hecho el señor Milei, pero esto lo hizo bien. Son súper interesantes todas estas reflexiones. Sí. Y yo animo a la gente de verdad que cuando es un tema de dinero, y al final la mayoría de medidas políticas sobre la parte de economía son temas de dinero, pues que lo piensen con cabeza fría, que piensen qué harían ellos en su lugar y piensen, ¿no? Pues si realmente tiene sentido lo que les están diciendo más allá de la parte emocional. Total. Pero vamos a dejar un poquito de lado el tema del análisis económico y del mercado porque nos vamos calentando y va subiendo aquí la temperatura. Y quiero preguntarte, Uri, ¿cómo es el camino de tener una idea de negocio a conseguir ponerla en práctica y levantar dinero a inversores que gente muy conocida y muy reputada pues confíe en ti y que no hay manera de confiar más en una persona que darle tu propio dinero y que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso? Pues el proceso es duro, es a la par fantástico y maravilloso y terrorífico a la vez. Lo vives desde la emoción, lo vives desde las ganas, desde la pasión de qué guay, voy a hacer esto y tal, y de repente la realidad te pega una hostia y eso es lo que cuesta, ¿no? Te pega una hostia porque tú lo ves todo de color rosa, tu idea es fantástica, ¿no? Y una cosa que he aprendido mucho es sobre todo a no enamorarme de la solución, ¿vale? Sino enamorarme del problema. Es decir, la solución nunca debe ser el kit, el core de tu negocio, sino que debe ser el problema que estás solucionando, porque la solución desde el inicio va a sufrir 1000 variaciones, ¿no? Se va a transformar en una cosa, en otra, vas a pivotar, vas a no sé qué. Tú tienes que entender muy bien el problema y cómo solucionarlo, ¿vale? Y entonces esto te llevará a una solución correcta, ¿no? Entonces nosotros empezamos con una idea, con un formato, un modelo, y lo hemos cambiado 3 veces en el poco tiempo que llevamos, ¿no? Porque al final es mejor para el cliente final. Y eso es lo más importante. Después se te pone una presión encima importante, ¿vale? Porque, evidentemente, como bien decías, cuando ya hay una persona, un inversor que decide invertir en ti y poner un ticket, sí que es cierto que en early stage, o sea, en fases tan tempranas, pues no te ponen mucha presión, pero ya sientes tú que tienes una lupa aquí en la nuca y que cada trimestre, hey,
ve contándome cómo vas, métricas, cuándo pretendes ser EBITDA positivo, cuándo tal, cuándo cual, ¿no? Y eso sí que es muy guay porque cuando te dan esa confianza y sobre todo cuando es gente reconocida dentro del sector, pues, hostia, es súper chulo. Pero a la vez hace que tiembles un poco de miedo cuando las cosas no empiezan a no ir bien o de repente tienes que saber gestionar muy bien la expectativa del inversor, porque el inversor dice, oye, yo invierto en equity, ¿no? En una startup, y el inversor que invierte en una startup no quiere hacer un por 2, quiere hacer un por 10, ¿vale? Y esté en una fase o en otra, ¿no? Y si puede hacer un por 100, mejor. Entonces, su incentivo es siempre apretarte. Su incentivo es apretarte, a saco, porque ellos tienen que hacer un por 10, ¿vale? Y eso significa muchas cosas. O sea, significa que recibes llamadas, oye, ¿y esto cómo va? ¿A quién estás contratando? Hostia, todavía no he empezado con la contratación. ¿Por qué? O sea, entonces hay mucho, y sobre todo eso luego se traslada en cascada dentro del equipo, ¿no? Entonces tienes que saber llevar muy bien esa presión, no trasladarla al equipo, no cabrearme con los socios, con no sé qué, porque eso solo puede empeorar las cosas. Ser capaz de ejecutar a la vez que tienes que vender constantemente tu idea y que la gente confíe en ti, ¿no? ¿Cuántos no tuviste que recibir para tus primeros sís? Fue tremebundo. Al principio fue como 18 meses de ir a los bancos, a los despachos de abogados, a los asesores fiscales, a los asesores en derecho tributario e inmobiliario. Explicar la idea y que todos te dijeran, estás loco, esto no va, esto fuera, esto no sé qué. Pero de repente un día, uno te dice, si lo haces así, sí que se puede. Y empiezas a escarbar. Y si lo haces así, hostia. Y entonces empiezas a tirar de ese hilo, a perseguirlo. Y allí lo que hicimos muy inteligentemente fue, oye, pues yo tengo mi marco jurídico que lo estoy construyendo para que todo esto sea robusto y funcione y que lo revise varias gente. Que vas a varios despachos y que le puedan echar un ojo, ¿no? Que tenga sentido. Cuando te lo chequean varios ya puedes ir al banco tranquilamente y dices, esto que antes me habías dicho que no, mira, ahora sí. Y dicen, hostia, así sí. Y entonces le ven el tal. Y entonces se genera una especie de hype que cuando entra uno hace efecto dominó. Ya te entran varios. Pero tener ese primer sí, ¿vale? Esto lo decía mucho Bernat Farrero, ¿no? Con el tema de los term sheets a la hora de... Bernat Farrero es un inversor de ITNIC, ¿no? Y de Factorial y tal. Emprendedor, el CEO de Factorial. Y decía que un term sheet, o sea, cuando un inversor por primera vez te manda un documento diciendo que te quiere invertir, te cambia la vida, ¿no? Porque entonces automáticamente tienes 7 más que dicen, no, yo también. Pero hasta que no hay uno que te lo pone encima de la mesa, nada. Y entonces esto aplica pues al tema financiero, a conseguir pues la parte financiera de las habitaciones, la parte de financiación para el consumidor final, tiene que ver con el marco jurídico, tiene que ver con levantar capital de inversores, tiene que ver con todo. Muchos nos, Javi. Me encanta lo que estás viviendo porque es algo que la verdad es que yo no sé si me atrevería a hacer, en el sentido de que siempre, quizá por una visión un poco más limitante o más pequeñita, ¿no? Más de mantener las cosas en la zona de control, me veo más haciendo bootstrapping, ¿no? Montando algo e intentando yo llevarlo hasta lo más arriba. Pero claro, con ciertos proyectos que quieres alcanzar cierta escala, te viene bien tener no solo ese capital externo, sino esa ayuda humana externa. Porque, claro, en ese proceso que tú dices de muchos noes, también te sirve para sacar muchos aprendizajes. Total. De qué es lo que le está preocupando, qué no le preocupa tanto y qué por aquí entonces sí podemos avanzar. Y sobre todo lo que los inversores que luego se meten a tu proyecto, pues suele ser gente muy potente que imagino y entiendo que algo de mentoring, ¿no? De counseling, sacas por el camino para el proyecto. De hecho, nosotros esta disyuntiva que comentabas de entre bootstrap, que para la gente que no conozca el término significa, oye, yo reinvierto las ganancias de mi propio negocio, las que vaya teniendo, y así voy creciendo sin levantar capital externo, o es el bootstrap o rollo startupero a levantar capital, ¿no? Entonces, nosotros sí que habíamos planteado hacer solo bootstrap porque el modelo cuando vas avanzando genera mucho gross margin, en nuestro caso, pero si tú quieres posicionarte como la plataforma líder enseguida, en un periodo de tiempo súper corto, sí o sí necesitas escalar muy rápido. Y al principio, siendo 3 fundadores que éramos, haciendo el trabajo de 25, era imposible, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente, oye, pues haces el planteamiento y dices, ¿me interesa crecer poco a poco y de forma sostenible sin dejar ir nada del equity de mi accionariado y crecer poco a poco de forma orgánica? ¿O me diluyo un poco, cedo parte de mi equity, pero tengo una posibilidad de crecer muchísimo más y mucho más rápido, ¿no? Y posicionarme y que eso genere pues, un impacto y un ruido en el mercado que atraiga más gente. Y entonces decidimos ir por la vertiente más de Venture Capital que se llama, que es de buscar, pues eso,
Al final es cierto que al final del día pues es mejor ser propietario de algo un poquito más pequeñito, pero que vale mucho más Sí. que el 100% de algo nada. que igual acaba no valiendo nada, ¿no? Porque es verdad que cuando te metes en más markets y quieres de verdad dominar, pues hay players con mucha fuerza, ¿no? Imagino que competir ahí y intentar hacerte tu hueco no será fácil. Claro, es durísimo. Nosotros cuando estábamos levantando nuestra ronda presemilla, que levantamos 400.000 euros, claro, mucha gente nos decía esto. Pero si viene aquí, yo qué sé, Metrobacesa o viene Merlin Properties o viene que sea, que tienen pues miles de millones detrás, ¿no? Es en plan, te vas fuera, ¿no? Si a alguien le gusta... Por eso tú tienes que entender muy bien cuál es tu play aquí, ¿no? Entonces nosotros entendemos muy bien cuál es nuestro valor. Nuestro valor no es construir. Hay gente que lo hace muchísimo mejor que nosotros. Por eso nos asociamos con gente que sabe construir habitaciones, inmuebles, bloques y tal. Pero toda esa gente no sabe poner este layer de la parte jurídica, de la parte financiera, de la parte comercial, de controlar la demanda, de hacer todo esto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que ese es nuestro core y ahí es donde metemos todo el valor. Entonces, ahí es muy importante lo que preguntabas antes sobre, oye, qué gente, qué mentores tienes en este proceso que te ayuden a no desenfocarte, ¿no? Y ahí sí que tuvimos mucha suerte porque el proyecto pues tenía como un aspecto sexy, ¿no? Que pues atraía mucha atención. Y entonces fuimos capaces y súper afortunados de poder escoger gente muy buena del sector inmobiliario startup, por así decirlo, que nos ayudara. Y entonces, pues hay CEOs que ya han pasado por donde yo quiero pasar, pues han pasado 2 o 3 veces y han invertido en la propia startup y entonces te dicen, oye, por aquí no vayas, por aquí sí, haz esto, haz lo otro. Entró gente muy potente que sabe cómo escalar grandísimos proyectos. Por ejemplo, entraron los cofundadores de Wallapop y de Globo. Y entonces, claro, esa gente, cuando tú le preguntas, oye, tengo este reto o tengo este problema y tal, ellos automáticamente A, B y C. O sea, haz esto. Esto que me estás diciendo, nada. Vete para allá, ¿no? Y esto te ayuda mogollón. También es cierto que no tienen la realidad absoluta, no tienen la verdad absoluta. La verdad absoluta te la tienes que crear tú mismo, tienes que construir tu propio criterio a través de preguntarle a 1000 personas, bueno, no 1000, pero a lo mejor si tienes pues 4 o 5 mentores a la vez, preguntarle a los 5 te dan 5 respuestas diferentes, que es terrible, pero tú mismo pues te haces un mix y dices, pues lo que más sentido tiene para mí es esto, ¿no? Y tiras adelante con esa decisión, con ese criterio. Muy interesante. Yo, cuando al principio empezamos a hablar y me contaste el proyecto, me ofreciste la oportunidad de entrar y no lo hice por un tema de que no estaba invirtiendo en startups y no dominaba el tema. Y yo sigo el concepto de Warren Buffett de no inviertas en lo que no entiendes, ¿no? Sí. Entonces, como no me quería distraer, pues no lo hice, pero no porque no me gusta el proyecto que me encanta y por eso, entre otras cosas, hoy te quería traer aquí. Bien, para gracias. Que lo dieses más a conocer. Sí, pero sin duda, ahora que voy leyendo y aprendiendo un poco más y hablando contigo y viendo el proceso de algunos otros amigos, al final veo que invertir en startups es como contrario a cómo funciona la Fórmula 1, ¿no? Tú en la Fórmula 1 sí. apuestas por el coche. El piloto da un poco igual en el coche. Sí. Es decir, si tú pones en Red Bull en el segundo coche a alguien que sea medianamente bueno en la parrilla, va a quedar entre primero y cuarto, ¿no? Total. Y en cambio, si le pones en el último coche al mejor piloto, pues no va a quedar muy para allá, ¿no? En cambio, claro, en el mundo de las startups es apostar por el piloto y darle 100%. Herramientas para que él, a medida que va cambiando el circuito y la carretera, que va cambiando constantemente, ¿no? Pues se construya el coche más adecuado, ¿no? Porque totalmente. Al final es lo que tú decías, ¿no? Estoy aprendiendo mucho porque decías, lo importante es el problema, no tanto la solución. Es decir, luego soluciones puede haber mucho, ¿no? Lo importante es tener claro el norte, ¿no? ¿Dónde está 100%. La guía en la brújula? De hecho, no es tanto Fórmula 1, sino es más un Dakar, ¿no? Es tener a esa persona al lado que te va diciendo, que te va, hostia, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, tienes que ir por ahí y por allá, ¿no? Y dura muchísimo más, ¿no? Que la Fórmula 1, que la Fórmula 1 es todo súper sexy, súper tal, y en el emprendimiento, y sobre todo en el sector startup, lo que ves en los titulares es lo más sexy, pero la realidad del día a día es problemas, fuegos a saco y todo es nuevo, todo es incertidumbre, ¿no? Y entonces tienes que tener como mucha disciplina de no perderte, de seguir pum, 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 foco, foco, foco. Y aquí hay una frase de uno de los mentores, que es un mentor legendario, que se llama Luis Martín Caviedes, ¿vale? Que es uno de los business angels pues, más famosos de España, de los que cuando invertir en startups no existía en España, pues él empezó. Y empezó invirtiendo en las grandes empresas de Internet, que luego pues lo petaron muy bestia, ¿no? Y nos hizo una mentoría a varias startups y lo que decía era lo siguiente, dice, tras 30 y pico años de invertir en startups y ver los mejores proyectos, ver las que han triunfado, las que han fracasado, todo, he aprendido lo siguiente. 2 emprendedores
que son exactamente iguales, te imagínate el mismo perfil, el mismo histórico académico, todo igual. Uno ha tenido éxito y el otro ha fracasado. Dice, la única diferencia entre el que ha tenido éxito y el que ha fracasado es que el que ha tenido éxito ha tenido éxito. Y el que ha fracasado, ha fracasado. Es decir, no hay una fórmula matemática que te ayude a discernir si una persona lo hará bien o no. Hay como muchas variables, pero hay tantísimas que no controlas en este proceso que es muy difícil saber si un proyecto saldrá bien o no, ¿no? Entonces, esa persona al final lo que quería decir es, no os rayéis mucho con todas las variables porque yo, después de 35 años invirtiendo en centenares de startups, no sé qué proyectos van a funcionar. Entonces, tengo una idea, ¿no?, de los, como mínimo, los essentials, que se llama, que los cumplan, pero el resto de cosas no. Es totalmente impredecible. Hay 1000 cosas que no controlas. Hay el timing del mercado, hay una parte de suerte, hay una parte regulatoria, hay una parte de mercados, de competencia, hay 1000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía al final este tío es, cuando inviertes en startups, sí que es bueno diversificar un poco porque la estadística es que 8 o 9 de cada 10 palman, ¿vale? Normalmente es, oye, pues hay 2 o 1 que funcionan y multiplican por 10, hay 2 más o menos de estas 10 que inviertes que te devuelven el capital y todas las otras palman, ¿vale? Y eso es un poco por eso... Se me viene a la mente, Uri, ¿por qué no utilizaste alguna de las típicas plataformas de captar financiación o de captar inversores para lanzar tu startup? Bueno, porque al principio lo que tú necesitas es mucha ayuda. Entonces, las grandes plataformas de crowdfunding te dan mucha visibilidad, sobre todo si tienes un negocio muy B2C, ¿no?, de cara al cliente y tal, pues es una buena herramienta de marketing, generas embajadores de marca y tal, y no lo descartamos, ¿eh? De hecho, ahora estamos levantando la ronda seed y no descartamos hacer un crowdfunding. Pero al principio, inicialmente, tú lo que necesitas es un business angel que haya pasado por donde quieres pasar tú y que te ayude. Es decir, que te ponga un ticket y que diga por aquí, por allá, por tal, por cual, y que cuando... O sea, yo tenía un tío que hoy todavía le llamo hasta para ir al baño, ¿vale? Es en plan, oye, Carlos, que no sé hacer esto, no sé qué, por aquí, por allá, haz esto, haz lo otro. Y te ayuda mogollón. O sea, realmente ves que hostia. Y lo hacen de forma desinteresada, porque al final ellos ponen un ticket, pero dicen, te lo pongo, pero no te voy a exigir nada porque yo he estado en tu posición y sé que este primer capital es más por la ayuda que te puedo dar yo que no por el capital, que son 10.000 euros o 15 o 25. Entonces, para ti es irrelevante, ¿no? Sí, para grandes inversores es más un tema de labor social, de apoyo al emprendedor, total, ¿no?, que de inversión estas primeras etapas. Totalmente, sí. Es totalmente labor social pro bono, a saco, o sea, esta parte. Y es divertida, ¿eh?, porque se generan situaciones pues muy graciosas, ¿no? En plan, sí, yo pasé por aquí y tal, y esto, bueno, lo sufrí muchísimo, pero luego haces no sé qué, o sea, te ríes y aprendes mogollón. ¿Qué es la parte que más te está gustando del proceso? Bueno, la parte que más nos está gustando sobre todo es cuando un cliente dice, wow, o sea, me encaja mogollón, quiero esto es como, lo que hago sirve para algo, ¿no? Porque durante todo, hay muchos días, muchos meses que te planteas muchísimo, hostia, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo que decíamos al principio, ¿no? He pasado a ganar 1000 veces menos y tengo una de problemas, tengo unas ojeras. O sea, hay 1000 cosas que tienes que, pues, ahí empujar, sacar, te enfadas con 1000 cosas, hay muchos nos y dices, ¿vale la pena realmente? Y cuando un cliente te dice, pues es total. O, por ejemplo, a mí personalmente también me ha gustado mucho la parte de generar empleo. O sea, que me hacía mucha ilusión. Es una cosa que es una tontería a lo mejor, pero, joder, ser capaz de generar empleo y de generar riqueza, pues tiene un valor que, joder, cuando entregas la primera nómina de tu vida a un trabajador, dices, ostras, a esa persona depende de ti, esa persona está feliz porque dice, gracias, está motivada con el proyecto. Eso es bonito. También sería muy bonito, Uri, que nos confirmes si vas a volver a YouTube, porque tienes cientos de miles de personas que te echan de menos en la plataforma y también les generas impacto, así que... No, totalmente. Volveremos segurísimo. De hecho, tenemos grabado contenido para hacer una serie de Netflix de 4 temporadas. O sea, es una barbaridad. Pero no hemos tenido tiempo de trocearlo bien y de editarlo. Pero sí, volveremos. Estamos haciendo como una serie donde hemos grabado varias cosas, ¿vale? Bueno, estaremos encantados de verlo, Uri, igual que hemos estado encantados de tenerte hoy aquí en este podcast. Mil gracias, Javi. Puedes venir siempre que quieras, esta es tu casa, así que mil gracias por venir. Animo a todo el mundo que eche un vistazo a Habitación.com. Les deje ahí los datos de contacto si se plantean pues invertir a través de la compra de habitaciones, que yo a priori lo veo muy buena idea. Y también para los que queráis vivir en ellas y no tirar el dinero en el alquiler. Así que nada, dejadnos en los comentarios vuestra opinión, seguid a Uri, suscribiros, dar un like y compartirlo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.